Hola colega Juchimán, vamos a estudiar el sistema nervioso. Vamos a analizar el concepto del sistema nervioso. El sistema nervioso es el conjunto de elementos anatómicos que permiten al cuerpo reaccionar ante diversos estímulos del medio interno que corresponde a nuestros aparatos y sistema, o el medio externo es aquel que se relaciona con nuestra vida, se controla e integra las diversas actividades de nuestro organismo. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? El sistema nervioso tiene una división anatómica y una división funcional. La división anatómica del sistema nervioso está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el principal centro que permite el control de la información nerviosa y está conformada por el encéfalo, que se encuentra protegido por la cavidad craneana, y la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico es el conjunto de fibras nerviosas que conduce la información del sistema nervioso para identificar la funcionalidad del organismo. Está conformado por los 12 pares craneales o los 12 nervios craneales. Estos se encuentran en el neurocráneo y el esplanocráneo, y está también conformado por los 31 pares de los nervios raquídeos que se encuentran distribuidos en los diferentes segmentos corporales. A continuación, colega, vamos a estudiar qué es un nervio raquídeo. Un nervio raquídeo emerge de la médula espinal a través de dos raíces nerviosas compuestas por fibras sensoriales y fibras motoras. La principal función del nervio raquídeo es conectar el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. En esta imagen observamos al nervio raquídeo o nervio espinal conformado por una raíz dorsal y una raíz anterior. En total tenemos 31 pares de nervios raquídeos y estos se organizan de acuerdo a los segmentos medulares. Vamos a tener 8 nervios cervicales. El primer nervio cervical va a emerger entre el hueso occipital y la primera vértebra cervical, atlas, y se enumera de C1 a C8. Vamos a contar con 12 nervios torácicos que podemos distribuir de T1 a T12. En algunas literaturas podemos encontrar D1 y hasta D12. Esto significa la D de región dorsal. Vamos también a tener 5 nervios lumbares que lo podemos identificar de L1 a L5. Tenemos 5 nervios sacros en la región sacra de S1 a S5 y solamente tenemos un nervio coxígeo en la región coxígea. En total vamos a tener 31 pares de nervios raquídeos. Cuando estudiamos los nervios raquídeos, debemos de estudiar los segmentos medulares. ¿Qué es un segmento medular? Es una porción de la médula espinal con ciertas funciones donde van a emerger las raíces nerviosas que conforman un nervio raquídeo. Estos segmentos medulares están conformados por dos tipos de sustancias, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris, que es la que se encuentra delimitándose, va a estar conformada por los cuerpos de las neuronas, integrándose a través de núcleos, que vamos a estudiar en su respectivo tema. Y la sustancia blanca está conformada por axones que van a dar origen a fascículos o tractos. ¿Por qué los nervios raquídeos son mixtos? Esta es una pregunta importante. ¿Por qué son mixtos? Son mixtos porque van a tener fibras motoras que van a emerger del asta gris anterior a través de los núcleos motores, y va a tener fibras sensitivas que emergen del asta gris posterior a través de los núcleos sensitivos. Vamos a tener astas grises laterales en la región toracolumbar, y estas astas grises laterales contienen las neuronas de las fibras simpáticas que van a acompañar a las fibras sensitivas que emergen del asta gris posterior. Por eso un nervio raquídeo es mixto, porque tiene fibras motoras, sensitivas y simpáticas que corresponden al sistema nervioso vegetativo. Como ya mencionamos, de los segmentos medulares vamos a tener que se emergen las raíces nerviosas que conforman a un nervio raquídeo, que vas a tener una raíz motora que es anterior, originada del asta gris anterior, y una raíz sensitiva que se origina del asta gris posterior, y en los segmentos toracolumbares vamos a originar
denominar los nervios simpáticos. Quiere decir que en la raíz sensitiva va información sensitiva e información simpática. Ambas raíces se integran para formar al nervio raquídeo. Como ya vimos, tenemos 31 pares de nervios raquídeos y cada segmento medular a su vez tiene sus características propias, que serían 8 segmentos cervicales. Vamos a estudiar 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un pequeño segmento coxígeo. En el sistema nervioso periférico vamos a contar con los 12 pares craneales. Lo vamos a encontrar en el neurocráneo y en el esplacnocráneo. Los 12 pares craneales corresponden al primer par craneal o nervio olfativo. También se le conoce como nervio olfatorio. El segundo par craneal o nervio óptico. El tercer par craneal o nervio motor ocular común o oculomotor. El cuarto par craneal, que es el nervio patético o troclear. El quinto par craneal, que es el nervio trigémino, que a su vez se divide en nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. El sexto par craneal, que corresponde al nervio aducen o también conocido como motor ocular externo. El séptimo par craneal, que es el nervio facial. El octavo par craneal, que corresponde al nervio auditivo, estatoacústico o vestíbulo coclear, es el mismo, con esos 3 tipos de nombre, al noveno par craneal, que es el nervio glosofaringio, al décimo par craneal, que es el nervio vago o neumogástrico, es el nervio más grande, que va desde el cráneo hasta el aparato digestivo, el onceavo par craneal, que corresponde al nervio espinal o accesorio, y el doceavo par craneal, que es el nervio hipogloso o gran hipogloso. Los pares craneales tienen una división de acuerdo al tipo de fibra que lo conforma. Vamos a tener los pares craneales sensitivos o sensitivos especiales, que corresponde al primer par craneal, al nervio olfativo, al segundo par craneal, que es el nervio óptico, y el octavo par craneal, que corresponde al nervio auditivo o estatoacústico. Tenemos los pares craneales motores, que corresponden al tercer par craneal o motor ocular común, cuarto par craneal patético o troclear, sexto par craneal motor ocular externo o aduce, onceavo par craneal nervio accesorio espinal y doceavo par craneal el nervio hipogloso. Y también tenemos a los pares craneales mixtos, que sus fibras tienen tanto sensibilidad como motricidad, y estos corresponden al quinto par craneal o trigémino, séptimo par craneal o facial, noveno par craneal glosofaringio y el décimo par craneal vago o neumogástrico. Ahora vamos a estudiar la división funcional del sistema nervioso. Esta división está conformada por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El sistema nervioso somático está conformada por las estructuras que controlan nuestras funciones voluntarias y conscientes, y estas corresponden a aquellas estructuras del sistema nervioso central y el nervio raquídeo. Un ejemplo, aquellos que nos permiten nuestra vida de relación, caminar, hablar. El sistema nervioso autónomo, que se encuentran en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y permiten las actividades no voluntarias y no conscientes. Por lo tanto, otorgan inervación motora sensitiva a los órganos, como corresponde a los músculos lisos, glándulas y los órganos. El sistema nervioso autónomo está conformado por el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático, a su vez, lo conforma la cadena simpática paravertebral y la cadena simpática prevertebral. El sistema nervioso parasimpático está conformado por los 12 pares craneales y una porción sacra parasimpática. Y el sistema nervioso entérico está conformado por 2 plexos importantes, el plexo submucoso de Meissner y el plexo meentérico de Auerbach. El sistema nervioso simpático está integrado por la cadena simpática prevertebral, aquella que está conformada ganglios simpáticos que se localizan en las grandes ramas de la aorta abdominal.
como corresponde a la arteria celíaca o tronco celíaco, ganglios simpáticos celíacos, los ganglios simpáticos mesentérico superior, que corresponde a la arteria mesentérica superior, los ganglios simpáticos mesentéricos inferiores, que corresponde a la arteria mesentérica inferior, y los ganglios simpáticos hipogástricos superiores e inferiores, que corresponde a los vasos ilíacos. Vamos a identificar a la cadena simpática paravertebral, paralelo a la columna vertebral o laterovertebral, que está conformado por los ganglios simpáticos cervicales, torácicos, lumbares, sacro y un solo ganglio simpático coxígeo impar, que se encarga de unir la cadena simpática paravertebral derecha con la izquierda. Colega, el sistema nervioso parasimpático está conformado por los 12 pares craneales que ya mencionamos y la porción sacra parasimpática del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático y parasimpático hacen funciones opuestas en la mayoría de los órganos. Cuando estamos con la persona que nos gusta o amamos, vamos a sentir que nuestra frecuencia cardíaca aumenta. Esto es una taquicardia, pero es fisiológica y este aumento se debe a la inervación simpática cardíaca. Pero para que disminuya esa frecuencia cardíaca va a ser a través de la intervención parasimpático, que corresponde a las fibras cardíacas del 10º par craneal, el nervio vago. Cuadro de una diarrea, vamos a tener que el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago va a aumentar el peristaltismo del intestino. El sistema simpático disminuye el peristaltismo. A veces lo apoyamos a través de medicamentos. El sistema nervioso entérico corresponde, colega, a aquel sistema nervioso distribuido en las paredes del aparato digestivo y está conformado por el plexo submucoso de Meissner. Se localiza en la submucosa del aparato digestivo, que se extiende desde el esófago hasta el esfínter externo del ano. La principal función de este plexo es proporcionar la inervación y funcionalidad de las glándulas y también la inervación de los vasos sanguíneos. Al plexo mientérico de Auerbach. Este plexo se ubica entre las capas circulares y longitudinales del aparato digestivo, que se extienden del esófago, el estómago, intestino delgado y grueso. Es permitir el peristaltismo del aparato digestivo. En su debido tema vamos a estudiar cómo funcionan estos dos plexos. Considera el segundo cerebro de nuestro cuerpo humano. Colega, terminado los elementos principales del sistema nervioso.